Tatabawandi, o sea, a través de la frecuencia de la 95.5 Radio Popular Canindeyú. O Macaco Programación, el agrónomo Adilio Ortiz González, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería para la Dirección de Extensión Agraria Canindeyú. Este día árabe Iñanembo Catupirita Tembia Pope, el ingeniero Patricio Yaratí, Ejina Omeacaba Ñande Beñan de Centro de Desarrollo Agropecuario de Canindeyú, ABI ya Guarecota Jinañe Monguetá con el doctor Silvio Torres, Ejina Omeacaba Jina Betembia Po y Catuanguacha Ñambo Añete, la segunda promoción de profesorados agrarios. Ñande institución a nivel departamental, el Centro de Desarrollo Agropecuario Abeimo Ejara, a quien mejor que Jacuera en el tema oño monguetaja, oño pitimojo pienda por añandebe coacoja evagina la segunda promoción de profesorados agrarios. Coaco Arabope estaba Curuguatibe Yaguarecó 22 grados centígrados. Ñande tiempo inestable o seguijina la ama o hijina según el pronóstico del tiempo probabilidad de este día hará o seguido hina coisa con inestabilidad del tiempo. Pecha veí con inestabilidad con amado con en viernes o seguita hina según ñande ara recoge y ñandebe. Este día 23 grados la máxima, a 17 la mínima. En Guanacatú 21 la máxima, a 16 la mínima, a más ponágina, pero la clima, la temperatura en sí es muy agradable. 21 a 16 ñan de puaca por teiti, no golpea teiti, la ñan de pirejen. Ya gendumina el saludo del Papaguazú del departamento para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el gerente ingeniero agrónomo Patricio Yaratí. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero Abilio, y buenas tardes también a la amable audiencia de la 95.5 FM Popular Canindeyú. Bateco, Maesha Yuaitepa, Xerumará, muy importante esta programación. Hemos acabado hina Ñemongueta Tabawandi, Ñaimejina en un momento ya hina que en la semana de las muchas lluvias ya hay bonanzas porque últimamente ya y petei sequía muy alargadas a muchos perjuicios que ya entonces Anían de posico tiempo amado y coajina, sino más bien este un momento de bonanza y es como ya aprovechas a ver la de agricultura ya recojan tiene buen resultado en la parte de nuestros productos agrícolas lleva porque cotenete leicuri coamares de la oportunidad de Uruguazú es importante terei, entonces se agradece terei de yarabe me de oportunidad veña y mi jaguaño en día de cuera ñañe monguetao ya jaina tema educativo abei interesante ñañemo putu bomba guasuta peare hina porque está ñañe jamua peape tema de compañero Abilio. Peisa ñande saludar ñande Uruguazú, gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario de Canindeyú, el ingeniero Patricio Yaratí. A ver corte musical allá por escamas janguaco caria Ucatupurú, doctor Silvio Torres, niña mi janguaco educación agraria renovada. Yajamina nerenda itepe ema oye a ver. Jañaño jano hijina umi este diango 29 de septiembre algún música especial. Tu quiero evitar. A tiempo callado yo play que hay cual moco delante y guapo se ve. Un maizal frondoso frutificaba los sanos
su marlo cargado de grano se sentía altanero. Dichoso el chacarero que me cultivó a buenas horas. Se oía su voz sonora desafiando al cocotero. Un cocotero guarango se sintió ya ofendido y en su lenguaje nativo salió diciéndole así: Vereí conde abatí, de su cande yeyapó, chaveico agüereco, serembia poco emichibi. Oh, mi tambo calla, caco y guapo, jena. Iba ella a ver las porteñas de salva paitero, mi tajena. De alta aristocracia, mi familia la graminacia, conocida por todo el mundo. Doy choclos tan temprano como también frutos tardíos. En fin, por todos me río, adelante veremos todo. Vamos me gusta llave, va pa la avaleva, moria jupe a manteneva, se ayuno a ñeña piba, se mata coñemo iba esta quiona a tijera, se hewi coñeño peba, que jaliña ñeño tiba. Abantigo ta yo hizo cera veina, este itere imba ego ya ya por la abantigo ya y puro paramos lo mitad. La cuña cara ahí, guapa vengo de taba, ya batido ya. Es en vano tu reclamo, tu tronco lleno de espinas, y yo mi buena semilla pisando en un mortero. Doy harina verdadera en los banquetes encumbrados, suele ser pronunciado sopa paraguay yo quiero. Ñañemo el alabado, se racimo yo a mi oro, si almendra es un tesoro, jabón de coco y goja, cuñata y ave yoka, angu ave machembo y, caguape ave shemoí, caje boca ya. Carian, yo te hablé ya ahí, güey, moco y reando perece, güey, ya está más para ganar, y papo como coidea. Abatía boca ya, alimentazo de bárbaro, fuerza me mete como a la espíritu. Vamos a dejar de alabanza, ya se termina aquí. Yo soy el duro tupí, apreciado en los cuarteles, vigorizo a los corceles, doy fuerza al labrador. Locro es el mejor para pobres y pudientes. Ya pichando vale y ponaveña kiriri, la coiguayembo viví, mamoreinte o se bate mi escaso o majero, se llevante esperanza, doñere iramo bonanza, boca ya le manteo peba. El extensionista, el ser más sincero y fiel compañero del agricultor. A tempranas horas rodeas el campo, llevando el progreso para la nación. Ya saluda a mí, Kevin Yaratí, ingeniero de sobrinos y no posiblemente es Abeita Pichazo Hilo Martínez. Fortuna y reviñan de ella pues acabe. Bate coñan de enlace a ver ya por acá, imagina. Ñandembo Ejaracatupere, doctor Silvio Torres, ya saluda a mí, tajina. O mombe umijanguañan de ese tepa, ojo, hina con educación agraria renovada, rejegua. Anga. Ñaño, ve. Va, cojina, a ver. Sí, está Molina. Patricio, no. Oíme. Doctor Silvio. Doctor Silvio, a ver. Lo mismo oreñe monguetá, vecina monguetá estaba guandio ingo era.
A ver, estudio provincia gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario de Canindeyú, salesiano, egresado de Carlos Fanel, el ingeniero Patricio Yaratí. Con momento, vea tú de saludar el agrónomo Abilio Ortiz, programación y monguetata baguandi, guibey, que tu mamá ñañi emígina con educación agraria renovada. Ñaño Momaite y Mina, buenas tardes, doctor. Sí, muy buenas tardes para los amigos del estudio y para los amigos también que están en sintonía con la radio FM, Radio Popular. Aguille, profesor, ya recongo hina cuajaishano como educadores agrarios renovados, pete este proyecto. Llamo Añeteo Ginapete, primer encuentro departamental de educadores agrarios renovados para Canindeyú. A ver, de gerente tengo boejar ahí escuela agrícola, ve maramo yuro guapio ñondie a peika tu hanguaisa ya ñe familiariza y mi con emprendimiento de ñambo puenda más hanguau peite envía por ari. Y en realidad a mí el ingeniero después de este largo periodo del silencio significa que nos estábamos preparando para grandes batallas. Y mañana, por ejemplo, iniciamos el primer seminario departamental para el departamento de Itapúa, donde queremos juntar aproximadamente entre 300 a 400 personas quienes estarán participando ya a nivel departamental y acompañados también por una comitiva de la provincia de Misiones, República Argentina, una comitiva muy selecta, muy importante, porque estarían viniendo directivos de las escuelas agrícolas argentinas y también acompañada por una diputada provincial que es la vicepresidenta de la modalidad de educación a alternancia en el mundo. Entonces estamos haciendo todo lo posible para que esta comitiva pueda estar mañana acompañándonos en el distrito de Carmen del Paraná. Es un seminario de encuentro regional para afianzar, fortalecer y esclarecer y también proyectar el futuro de la educación técnica rural, en este caso con enfoque hacia IPA, pero eso no significa que no vamos a estar abordando también temas referentes a la agricultura familiar productiva principalmente, es decir, desde el inicio hasta la culminación vamos a estar compartiendo experiencias, tanto de la Argentina, experiencia exitosa de los alumnos de IPA del distrito de Yaguarón, por ejemplo, el intendente y su equipo del primer anillo y también los supervisores de Yaguarón estarían trasladándose también mañana para Carmen del Paraná para compartir su experiencia exitosa en este ámbito de la educación agraria renovada. Asimismo, vamos a estar firmando convenio de hermanamiento con la República de Argentina y también entre el intendente de Carmen del Paraná y el intendente también de Yaguarón. Es decir, estamos buscando estrategias para afianzar la producción de la agricultura familiar desde la perspectiva escolar. Bueno, eso es lo que mañana queremos compartir. Además, tenemos también la ponencia sobre el aporte de la apicultura para la defensa ambiental y para la soberanía alimentaria.
Entonces son algunos de los puntos que se han tratado mañana en el primer seminario de alta gerencia para educación agraria renovada del departamento de Itapúa. Por ahí, doctor Peico Orero y Agina un poco alejado del centro donde se va a hacer realidad este emprendimiento. No, ya habilitamos de algún página mijina ñaño acompaña jamás veis ña familiariza mi jamás veis hay lado la enfoque de este noble emprendimiento, doctor. Estamos prohibiendo, un poquito más tarde voy a estar compartiendo el link del Meet que queremos, yo particularmente quiero hacer mañana, y también está previsto realmente hacer grabaciones, la presencia de prensa, y vamos a tener lindos materiales de lo que es esto, pero tenemos otra iniciativa mejor, inclusive porque queremos llevar la misma experiencia allí en nuestra casa, en Camino de Yu, concretamente en Trinidad. Entonces, los compañeros que no puedan asistir, les ponen un regalo y vamos a estar compartiendo en nuestra propia casa también un evento como este, ya en compañía también de la comitiva de la Argentina, de la comitiva de Yaguarón y tal vez también de diferentes directores de la región transfrontera, Camino de Yu, Caguazú y también de San Pedro. Es un deseo y estamos dando los primeros pasos para que hagamos también allí en Curigati. Doctor, sobre esta introducción, muy importante, a ver, hoy de gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario de Canindeyú, el ingeniero Patricio Yaratí, a la vez también egresado del Instituto Carlos Fanel, educador ahí de escuela agrícola, es importante. Tengo ya Peña Punuma, pero yo saludo a mi hija Peño Mongueta, mi Patricio saluda a mi doctor Silvio Torres, hija ya yo ayuda a mí los tres y na Mongueta, a compromiso. Buenas tardes, doctor Silvio. Mi aprecio y mi respeto hacia su persona por el gran trabajo que está realizando por la educación principalmente. Como usted sabe, como decía Pablo Freire, la educación los hará libres, entonces es importantísimo la labor que está haciendo y por ende entonces mi respeto a su persona y un privilegio contar con personas como usted que está luchando un poco por nuestro, vamos a decirle, por la educación dentro de nuestra población, vamos a decirle, porque usted sabe que nos falta mucho y necesitamos personas que puedan inculcar, que puedan ayudarnos en esto. Entonces es muy grata su, vamos a decirle, su valiosa colaboración en la parte educativa. Entonces estoy muy contento y agradecido también al compañero por darme el espacio de poder compartir con usted, doctor. Ingeniero, yo creo que estamos en la misma casa, en la misma formación, tuvimos los mismos espíritus de salesianidad y ese espíritu lo que llevamos a otros sectores donde el acceso a la educación de repente resulta más difícil. Entonces, me hace recordar tu palabra, el inicio de la congregación salesiana, cuando Don Bosco comenzó a trabajar con los pobres de Turín. Entonces comenzó a trabajar con los más desposeídos. Entonces la educación rural prácticamente es la más desprotegida dentro del sistema educativo nacional. Tal vez es la modalidad que no recibe el cariño necesario porque están en sectores rurales, estamos lejos de la metrópolis y estamos lejos del poder. Entonces, lo único que hacemos realmente es llevar una pedagogía de la esperanza, porque iniciación profesional agropecuaria es la pedagogía de la esperanza para el país. Es realmente la esperanza que enarbola un espíritu de altísimo
un espíritu de alteridad, es decir, de ir en busca de los otros. Y lo que hemos tenido esta gracia de formarnos en un ámbito diferente, entonces retribuimos simplemente a los que tienen esperanza en nosotros, los profesionales del sector agrario, educativo, rural. Así mismo, doctor, nosotros estamos trabajando con la gente más vulnerable, que son, vamos a decir, la pequeña agricultura, ¿verdad? Que están los productores muy esperanzados por nosotros y, como decía usted, las escuelas agrícolas son una buena oportunidad para nuestros jóvenes de poder formarse y potenciar un poco la agricultura familiar. Tanta gente tenemos que asistirle y necesitamos esto. Creemos, ¿verdad?, que estamos haciendo un trabajo como una institución que cumple también con los servicios de la asistencia técnica, pero como usted decía, las escuelas agrícolas deben ser también potenciadas y necesitan del apoyo, ¿verdad?, de gente conocedora, de gente que pueda amar realmente lo que hace, ¿verdad? Y nosotros somos eminentemente agrícola ganadera, entonces tenemos que procurar, ¿verdad?, de que esto se pueda mejorar. Nos falta muchísimo, entendemos eso. Y creemos, apostamos también por los centros educativos agropecuarios para que se fortalezcan más. Necesitamos personas con buena formación que pueda realmente llevar a la práctica esos conocimientos que se le enseña. Entonces, eso es lo bueno y loable también, porque la agricultura familiar campesina tiene una característica especial, ¿verdad? Tenemos tierras buenas, tenemos los recursos naturales que muchos países no tienen, entonces nosotros tenemos muchas ventajas en eso y tenemos vamos a decir, muchos jóvenes en el país que podemos ayudarlos, entonces es fundamental el trabajo que estamos haciendo y con la ayuda de ustedes también creemos que vamos a ir mejor, vamos a decirle, mejorando un poco estas potencialidades de las escuelas agrícolas. Y en el departamento de Canindeyú, por ejemplo, estamos teniendo 92 instituciones que implementan educación técnica rural. Sí. Creo que de las cuales son unos 65 son de IPA y el resto son de bachiller técnico agropecuario y ambiental también. Aproximadamente 4.200 alumnos que están en esta modalidad. Es decir, necesitamos realmente conocerlo, fortalecer y brindar ese apoyo a las autoridades del Ministerio de Educación para que conozcan y puedan amar también, darle ese cariño a esta modalidad muchas veces desplegada hacia un sector dentro del ministerio mismo un poco abandonado. Entonces tenemos que ayudarle a los compañeros del ministerio para que comprendan el alcance, los aportes estratégicos que brindan, las virtudes que posee realmente esta modalidad de la educación técnica rural, porque todos vivimos, realmente necesitamos de la alimentación y todos estamos produciendo, y más que nunca hemos visto durante este tema de la pandemia cómo hemos regresado al sector rural, como buscando la salida, buscando la solución. Entonces es el momento de retribuir también a este sector, dándole cariño, amor, conocimiento, aprecio y principalmente apoyo para que nuestros niños de hoy puedan ser grandes profesionales en todas las instituciones del país. Doctor, ya de potenciar. Eso es también requiere también sostenibilidad de lo que estamos logrando en el proceso.
Entonces, Mirupia veí actores, especialmente actores locales comprometidos a Umiarango, por lo menos ya apuntaje a un congreso departamental, pero Tres Fronteras ya en que te que tu ya potencial ya de grupo ya mopienda, ya yo descubrí actores ya apuntar hacia las escuelas agrícolas y para de ahí hacia el nivel medio agropecuario. Sí, y a eso apuntamos. Necesitamos juntar todas las fuerzas de todos los sectores que trabajamos y otros sectores que no trabajan, pero que necesitamos juntos realmente reunir las fuerzas para que podamos brindar capacidad, para que podamos brindar un servicio de excelencia a estos niños, a estos jóvenes que frecuentan nuestras instituciones, y también brindar ese respaldo a los directores que están insertos en esta modalidad, haciendo de tripas corazón muchas veces sin el apoyo necesario. Entonces, nuestra mirada, nuestra visión es aunar esfuerzo entre todos los sectores y que tengamos una gran manifestación de encuentro de hermanos, de jóvenes esperanzosos, de jóvenes estudiantes valientes, porque necesitamos realmente reformar el pensamiento para poder reformar al Estado, para que podamos reformar el sistema educativo. Y creo que es deber nuestro brindar ese apoyo ahora que nosotros podemos, no dejar que las futuras generaciones señalen con su dedo y que digan por nosotros que pudiendo haber hecho tanto, hayamos hecho tan poco. Entonces, ese es nuestro eslogan, ese es nuestro objetivo, y estamos juntos. Y agradezco realmente la presencia del director de Extensión Agraria Regional, que apoye siempre a Emilio como gran educador, además de lo formal, también a través de las ondas de FM Popular, que es una radio emisora que transmite educación, que transmite cultura y que transmite también conocimiento técnico. Un agradecimiento siempre para ustedes, los compañeros. Doctor, hoy en el proyecto con el primer encuentro departamental de educación agraria, de educación a de educadores agraria, el grupo de educadores renovados. Peico y planteamientos a añestetas porque a peor ella ñomongueta imagina con proyecto de primer encuentro departamental de educación agraria renovada para Canín de Yure. Panorama. Y este fue un sueño que hemos iniciado ayer. Mañana terminamos Itapúa e iniciamos Canín de Yure. Y cuando termine nuestro sueño quiere decir que ya estamos fuera de servicio. Mientras dure nuestro sueño significa que estamos bien. Entonces esto lo vamos a hacer, vamos a estar hablando con las autoridades de la gobernación, con las autoridades municipales, y también pasar la idea a nuestra base principal del campo experimental de apicultura que tenemos allí en la tercera división de caballería también. Entonces vamos a estar hablando con los responsables y ya organizarnos para que en el mes de noviembre
tengamos un gran encuentro en el predio de la tercera división Caballería o en la Escuela Agrícola CEFA, allí de Curuguatí. Gerente PTI, pequeña reflexión que prácticamente doctor Silvio Ndioreg, Mámaro Yocuaro, Oño acompañar o Guataño Die, pero PTI, parecer sobre este noble emprendimiento, prácticamente la hora puntal, a ver, doctor Silvio Torres, ande como burubisha productivo del departamento PTI, reflexión sobre este emprendimiento. Y bueno, yo de mi parte me encanta este proyecto que están encarando, vamos a decirle, porque sabemos de la realidad de nuestra educación agrícola, vamos a decirle, el tema de IPA principalmente, de la necesidad imperante de cambiar algunas estrategias de trabajo, vamos a decirle, a unas modalidades educativas, porque es la base de la agricultura familiar. Entendemos que nuestro país necesita de gente de técnicas, vamos a decirle, que apliquen técnicas, y hacer esto, por ejemplo, lo que ustedes están planteando en el departamento es para mí muy interesante, muy importante, ya que estaremos analizando estos puntos en la cual veremos en qué parte estamos bien y en qué parte necesitamos mejorar, y creemos que nos falta bastante. Por eso es la reforma educativa, como hablaban, es algo muy interesante, y ojalá que esto pueda trascender, ¿verdad?, a nivel educativo nacional de nuestros, vamos a decirle, de nuestras autoridades. Ahora que tenemos también un ministro de Educación que es ingeniero agrónomo también, va a entender la necesidad que estamos clamando ahora de cambiar un poco algunas metodologías educativas. Y es para mí muy importante. Entiendo que por algo esto está surgiendo, y es una preocupación también que necesitamos mejorar, ¿verdad? Entonces, de mi parte, el apoyo a este emprendimiento tan bueno que están haciendo. Estamos a las órdenes para poder ayudar. Desde mi cargo, ¿verdad?, no hay ningún problema en difundir, en apoyar y ver un poco qué podemos hacer ante esta situación, ya que hay gente que está comprometido y preocupado por esta situación educativa ya. Entonces, de mi parte, creo que es muy bueno, fundamental este trabajo que están haciendo, y estoy abierto y a las órdenes, compañeros, para cualquier situación. Te como con espíritu aperturista de nuestro gerente, doctor. Y si no aprovechamos ahora, nunca más, ¿verdad? Quiero completar un poco una idea muy interesante. Nosotros, como Red de Educadores Agrarios del Paraguay, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación. Entonces, es una garantía que tenemos. Cuando hablamos, ya estamos hablando con mucha propiedad al respecto. En segundo lugar, el libro que hemos lanzado, que se llama Educación Agraria como gestora de desarrollo comunitario, ha sido declarado de interés educativo nacional también por otro ministro de Educación, por el anterior. Y finalmente, dentro del contexto de este trabajo, también el ministro de Educación ha solicitado el apoyo a la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC, que estamos trabajando para la segunda promoción del profesorado en educación agraria. Y en ese sentido también tenemos documentos que avalan para que próximamente tengamos la segunda promoción, y también para atender y brindar orientaciones a todos los directores que necesitan aperturar IPA en sus comunidades. Esta es la parte más importante, porque
vamos a brindar capacidad, inteligencia, experiencia a los nuevos y a los antiguos directores para que juntos con el Ministerio de Educación podamos estar apoyando para la creación de nuevas instituciones de iniciación profesional agropecuaria en el Paraguay. Esto significa que estamos por el buen camino y principalmente para Canindeyú también, ahí cerca, al lado nomás, tenemos a la Universidad Nacional de Asunción con la carrera de agronomía, carrera de agroalimentaria, ingeniería agroalimentaria, etcétera, que va a necesitar realmente de buenísimos profesionales. Estos niños que empiezan con nosotros hoy, mañana serán buenísimos profesionales porque estarán teniendo ya una base sólida para el manejo de los recursos naturales, de las secciones, etcétera. Entonces son coyunturas documentales que tenemos hoy en día y que comparto con ustedes. Así mismo, doctor, como decía usted, estamos avanzando un poco, vamos a decirle, tenemos buena recepción en cuanto a lo que estamos planteando, vamos a decirle, en tema del mejoramiento, ¿verdad?, de la calidad educativa agropecuaria del nivel escolar básica sería la IVA, ¿verdad?, porque ese es lo que estamos apuntando a mejorar. Es muy válido lo que está diciendo, es un trabajo que están haciendo ustedes. Es muy bueno resaltar, ¿verdad?, que estamos haciendo algunos trabajos, ¿verdad?, que nos pueden ayudar al mejoramiento. Estoy contento, doctor, por escucharle. Me siento muy feliz, vamos a decirle, porque nos apasiona este trabajo que hacemos y creemos que nuestro país necesita, ¿verdad?, que procuremos entre todos. Entendemos que necesitamos que nuestras escuelas agrícolas mejoren y esta es la manera que podemos ayudar. Y como institución también nosotros aquí en el Ministerio de Agricultura de Canindeyú, como le decía, estamos abiertos para poder apoyar. De hecho que estamos apoyando aquí en la escuela CEFA en lo que en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad?, de darles algunos insumos, de capacitarles a nuestros alumnos y de poner, ¿verdad?, a conocimiento, ¿verdad?, de que sí, nosotros estamos para ayudar y para que la gente nos pueda también pedir lo que de repente seamos útiles, vamos a decirle. Tenemos profesionales que también pueden aportar algo dentro de lo que corresponde, ¿verdad? Y estoy contento, doctor, de lo que usted está haciendo. Mi respeto hacia su persona por la preocupación constante que está teniendo, entonces eso es bueno para mí. Y ya como dije, estoy a la hora para lo que hubiera lugar, vamos a decirle, y cuente conmigo, doctor, para lo que necesite, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Y justamente estamos prestos para ayudarnos en esta tarea apasionante, en esta tarea de mucha esperanza y en esta tarea que dignifica al ser humano, que dignifica al productor campesino, que dignifica también al medio ambiente. Triángulo de Yapoa. Entonces, el objetivo principal de este seminario para Teleguatí también, además de lo ya mencionado, es importante el conocimiento mutuo, que la presencia de todos los directores, de los 92 directores que participen con sus técnicos, eso es importante porque es la única manera para poder hablar también un mismo lenguaje, para que sepamos cuál es el camino a seguir desde la perspectiva de la educación agraria rural, con respeto al medio ambiente y a la soberanía ambiental. Entonces, creemos que con este seminario estaríamos también
dando un paso muy importante, porque hasta la fecha muchos de los directores no se conocen entre sí mismos en el departamento, en todos los departamentos. Entonces queremos romper esa isla que existe en las supervisiones, esa isla que existe en las direcciones departamentales, porque por un lado cada institución necesitamos juntos asimilar la complejidad educativa en el siglo XXI. Eso es lo que queremos compartir y tomar una posta local, los gobiernos locales, la descentralización tienen que darse, el protagonismo tiene que ser de los gobiernos locales. Entonces, con este mensaje y de esperanza, realmente queremos próximamente estar allí entre ustedes en la ciudad de Curuguaty. Doctor, lo que hay que la Peisa ñaño monguetares y na Radio Popular canin de yu pujoe en oñaneñe etebe pujoe upiveja ya hendukajina tendujara cuera be ba eisa pa la educadores agrarios o preparar espacios y estrategias y catujanguaisa ñande de provecho te tanguacuera, especialmente a las familias rurales. ¿Algún mensaje mina ahí ñande endujaracuera, especialmente a las familias rurales, especialmente el impacto que pueda tener sobre nuestros compatriotas rurales sobre estos tipos de trabajos unidos, coordinados? Sí, y creo que somos una gran familia y queremos potenciarnos justamente para fortalecer nuestra producción, la producción agropecuaria de comercialización, de consumo, y estamos en esa tesitura. Yo creo que si consigo a un panelista va a ser de primer nivel, porque nos va a hablar un poco también del Fondo de la Excelencia destinado para el sector agropecuario y que está dormido en el Ministerio de Hacienda. Entonces, ese es otro punto importante también. Somos ricos, pero no disponemos de esa herramienta. Entonces vamos a buscar juntos y que el resultado de este seminario sea justamente peticionar para que el rubro del Fondo de Excelencia sea implementado justamente para las escuelas agrícolas del país. Y eso significa, la escuela agrícola significa amor a la familia, eso significa respeto a la familia, significa desarrollo comunitario familiar. Entonces, no salimos del área familiar. Somos una gran familia que necesitamos realmente a través de la educación juntarnos, estar unidos, porque se nos avecinan grandes trastornos mentales y de antivalores para la educación paraguaya y para la educación mundial. Ante esta situación necesitamos fortalecer nuestra cultura autóctona, mestiza, rural y productiva. Doctor Robi, ire orendive, ñe monguestape, hacanin de yuive, desde ya nuestros deseos de muchos éxitos, tapende iluminar el día de mañana Itapúape, nuestro Espíritu Santo, con mucha sabiduría, ya peñe desenvolve janguañan de la pichacuera de non debe. Hoy menos algunas cosas pues están en el tintero ningo coñan de horario no guajejina veja, hoy menos algunas cosas ya se ve o pues está abierto el espacio, doctor. Muchas gracias por este espacio y vamos a estar muy atentos ya a partir de la próxima semana trabajando por nuestro gran emprendimiento del primer encuentro
departamental de la educación agraria y bachiller técnico agropecuario y también bachiller en ciencias ambientales, además de los apicultores y productores de la zona de la frontera San Pedro, Caguazú y Canindeyú. De mi parte es todo, muchas gracias. Bueno, también yo le agradezco, doctor, por darnos un poco este espíritu, ¿verdad?, de fortaleza, porque a través de su información nos enriquece y nos pone fuertes. Entonces, como agro, lo que nosotros hacemos nos hace amar cada vez más, porque sabiendo que hay personas que están emprendiendo estos proyectos tan buenos para nuestra educación agraria, vamos a decirle. Entonces, de mi parte yo le agradezco y que Dios le ilumine y que le dé siempre esta fuerza para seguir adelante. Agradecerle también al compañero Abilio por este espacio y, si Dios permite, vamos a estar hablando sobre el tema, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor, y hasta una próxima. Bueno, Peisa, Ñaicuri, Ñemonguetape, doctor Silvio Torres, Jape estudio Peñan en Bocatupere, Ñan de gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario de Canindeyú, el ingeniero agrónomo Patricio Yaratí. Añajendujina, ese vagina ya, origina mandu, apeñan de departamento Canindeyú y que todo enseñan boañete, pete primer encuentro de educación agraria para el departamento de Canindeyú. Apenas ya prácticamente o faltaba tenía agendamiento, donde más algunos retoques finales, ñambo añetemas, siempre con el acompañamiento comprometido de los funcionarios de la Dirección de Extensión Agraria de Canindeyú. Y bueno, a ver la guillete ya ahora en Bocatupirire te envía pope, a ver César Daniel, ñande yaras a tu paciente y me BNI, coeno ñan yaita ñondive a partir de las 15 horas hasta las 16 horas. Buenas tardes, muchas gracias. El domingo 16 de octubre celebramos el aniversario de la Radio Popular Canindeyú 95.5 FM. 18 años con la gente y para la gente. Domingo 16 de octubre. Como cada año, empezaremos la farra con un gran festival artístico y humorístico desde las primeras horas de la mañana, en donde tendremos a los mejores artistas de Curuguatí y comunidades vecinas presentando su show, para que pasemos un día agradable de compartimiento con los amigos. Y aguardaremos también a quienes quieran presentar su número artístico ese día. Cordial invitación a cada uno de los compueblanos de Curuguatí, de las comunidades aledañas y para todo el país. Nuestra radio está de aniversario. 95.5 Popular de Canindeyú. 18 años brindando un espacio a diversas expresiones y manifestaciones populares, buscando reivindicaciones, luchando, informando con veracidad y difundiendo nuestra hermosa cultura. Prepárate y sé parte de esta gran celebración en el local de la Radio Popular Canindeyú.